Buenas tardes. Nos encontramos en esta tarde para presentar la segunda edición del libro Chile a Sangre y Fuego. Agradecemos a cada una de las personas que ha venido. La concurrencia que ha existido acá está representada en diferentes instituciones, las cuales queremos mencionar. Agradecemos la asistencia y la participación de la Embajada de Honduras, la Embajada de Rumania, la Embajada de Hungría, la Embajada de Alemania, la Embajada de Siria, la Embajada de Portugal, la Embajada del Reino de Arabia Saudita, la Embajada de Sudáfrica, la Embajada de Filipinas, la Embajada de Japón. Agradecemos también la asistencia del director de ProChile, de la comunidad musulmana y el presidente de la Sociedad de Historia y Geografía. Están también representados acá el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, el Centro Indiano de Cultura y Pensamiento, el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, el Instituto O'Higginiano de Chile, la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, universidades y diversas instituciones, empresas y consultoras. Gracias. También participa en esta actividad la Fundación ENOC a través de sus diferentes representantes. Gracias por asistir a este evento. Gracias por participar el día de hoy aquí. A continuación, va a ofrecer unas palabras iniciales el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, abogado con amplia experiencia en direcciones culturales y actual director de la Biblioteca Nacional, Diego Mate Palacio. Quiero también mencionar a quienes se encuentran aquí en la testera. Quien realiza esta convocatoria y esta actividad es el senador Francisco Chaguán, quien es el autor y coautor de este libro Chile a Sangre y Fuego. Algunas cosas que ustedes sería importante que supieran: es el senador que tiene el récord de haber presentado más proyectos de ley, ¿ya? Para que lo tenga. Perfecto. Para que lo pueda considerar. Voy a hacer mención de lo que acaba de decir el ex embajador Haddad. Damos una bienvenida también a la embajadora de Palestina. Gracias por asistir y participar en este encuentro. La omisión seguramente fue por no haber estado en el listado solamente. Nada más, querida embajadora. Es el senador que ha presentado más proyectos de ley. Un senador que también escribe. Tiene más de 19 publicaciones, esta es una más, y además actualmente es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Desafíos del Futuro, y es miembro también de la Comisión de Salud, que presidió hasta marzo del 2023, y además de la Comisión de Zonas Extremas. Próximamente, además de esta actividad de Chile a Sangre y Fuego, se vienen próximos libros, ya, porque va a seguir publicando. Uno sobre el tema palestino y otro sobre gobernanza anticipatoria. Desde ya vayan reservando algún espacio en sus agendas porque se vienen esas actividades. También quiero presentar al maestro, ya por acompañarnos acá, a don Bernardino Bravo Lira. Es historiador, es abogado, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia y muchas veces nos ha deleitado también con su vasto y amplio análisis histórico, político y social. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos acá. Quiero también presentar al otro coautor
de este libro, a Juan Guillermo Prado Ocaranza, escritor, periodista. Su experiencia en la narración de historia y en la investigación periodística aporta una dimensión rica y detallada a los eventos documentados en Chile a sangre y fuego, y también es escritor de diversas publicaciones. Quiero también presentar a quien va a ser la moderadora de este espacio. También historiadora, Macarena Ponce de León Atria. Tiene una vasta experiencia en publicaciones de historia e historiografía y actualmente es la jefa del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional. Sin más preámbulo, quiero dejar aquí al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Diego Mates Palacios. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estimado senador, muchas gracias por esta convocatoria, esta invitación. Saludar a nuestro premio nacional también, ¿cierto? Don Bernardino, también coautor de este libro, don Juan Guillermo, a Macarena Ponce también, jefa del Departamento de Estudios de la Biblioteca, y por supuesto a cada uno de ustedes, a la embajadora, embajadores, exautoridades, y muy especialmente a los funcionarios algunos y exfuncionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional que hoy día nos acompañan, a cual les extiendo un muy cordial saludo. Bueno, esta presentación, que será muy breve, unas palabras solamente al inicio para dejar paso a la conversación, quisiera destacar algunas cosas. Para mí es muy especial porque se cruzan distintos aspectos. Uno, como hablaba respecto de saludar a los exfuncionarios, don Juan Guillermo, que fue un eximio exfuncionario de la Biblioteca del Congreso, y tal vez una de las razones por las que yo me encuentro aquí hoy día. Yo era un joven estudiante y tenía la curiosidad de conocer la biblioteca, los salones, las salas de lectura, y en esa época estaba, me acuerdo, investigando un poco sobre el tema de las procesiones del sur de Chile, los ritos marianos. Y una de las bibliotecarias me dice, pero ¿no quiere conocer al autor? Me dice, lo tenemos acá mismo en carne y hueso. Y así apareció Juan Guillermo de la sala del interior, y ahí tuvimos un primer encuentro, una primera conversación. Me dio muy buenas recomendaciones para ir a Carelmapu, a la procesión nocturna maravillosa, que fui de hecho. Y luego, bueno, seguí viniendo a la biblioteca y hasta así, día después de varias cosas que sucedieron, terminé siendo elegido, ¿cierto?, seleccionado para ocupar la dirección de esta noble institución. También, por otro lado, está el profesor Bernardino. Yo no fui su alumno, pero de todas maneras como abogado lo conozco su trayectoria, por supuesto que es un gran referente y un honor tremendo estar acá sentado también en la misma testera que él, sin duda alguna. Y respecto también al senador Chaguán, también quisiera destacar su rol como senador, como político. Hoy día en la mañana estuvimos invitados por el vicepresidente de la Fundación Encuentro del Futuro, que es una iniciativa que el senador Chaguán ha impulsado, ha puesto energía, su convicción, su mirada política a largo plazo, y eso es algo que realmente uno admira y entusiasma mucho, para quienes... En mi caso, estoy hace poco tiempo acá en la biblioteca y todo, y uno convive con el mundo político que a veces están criticados, algunas veces con justicia y muchas también con injusticia, y se desconoce a veces el trabajo serio que se hace. Se nombraba recién el récord que tiene el senador, ¿cierto?, en cantidad de iniciativas. Y este libro es no una iniciativa aislada, es parte de un interés permanente que él tiene con una visión de país más profunda, de largo plazo. Entonces también eso, senador, realmente es un orgullo estar acá acompañándonos en el lanzamiento de este libro. Y bueno, también Macarena Ponce, ¿cierto?, que ella es historiadora de gran trayectoria, que hoy día, hace poco tiempo, se incorporó a la biblioteca y también estamos muy contentos de contar con ella.
Este libro, la verdad es que, bueno, no es un libro fácil, no es un libro tal vez muy amable y dulce, porque como bien su título dice, Chile a sangre y fuego, lo que uno encuentra en las páginas, la verdad es que es eso, son hechos dramáticos, sangrientos, terribles, que se sucedieron en una época de nuestra historia y que marcaron sin duda una sucesión de hechos políticos. Algunos de ellos, como bien se presentan, fueron ampliamente difundidos hasta el día de hoy, otros han sido ignorados, olvidados incluso, y recordarlo siempre es un ejercicio importante, por supuesto por la memoria de aquellos que sufrieron, que dejaron su vida, pero también como país de poder enfrentar aquellas desgracias, aquellos momentos difíciles, porque como se dice muchas veces, el dolor también otorga lucidez a las personas y también permite valorar el presente, valorar lo que tenemos como país, lo que hemos construido. También, por supuesto, destacar que en este libro, bueno, tiene un prólogo muy interesante, realmente un análisis muy acucioso y muy acertado. Y en el cuerpo del libro también se encuentra algo que nosotros como Biblioteca del Congreso también destacamos especialmente, que son la lectura, una selección de las actas de las sesiones, ¿cierto?, del Congreso, en donde se puede ver la discusión, casi en tiempo real yo diría, de cómo esto conmocionó la actividad legislativa, las opiniones que se dieron, la forma que había también de relacionarse entre los parlamentarios en esa época, que también es muy ilustrativo, ¿cierto?, de una época y todo, y que muestra a veces la profundidad con que se trataban los temas, pero también las profundas diferencias políticas que siempre se manifestaban con bastante respeto. Así que, sin más, agradecerle la oportunidad de poder estar acá acompañándolo. Espero que puedan cada uno tener su copia, disfrutar el libro, conocerlo y espero ahí Juan Guillermo seguramente va a anunciar alguna sorpresa, alguna secuela que nosotros como biblioteca, por supuesto, estamos más que encantados de poder apoyar. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones a los autores. Muchas gracias. Para continuar con este evento, quiero mencionar también y agradecer la bienvenida, la participación, darle la bienvenida a la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras, a los ex académicos, diplomáticos, embajadores que nos visitan, ya que hay varios, está el embajador Jadán, José Tomás Letelier, está José Miguel Cruz. También agradecer a Braulio Jatar también, que está aquí presente. Si hay alguien que no he nombrado, la omisión es absolutamente involuntaria, ¿ya? Pero siéntanse todos muy, muy bienvenidos. Esta es su casa, así también lo transmite el senador. Pasémosla bien, disfrutemos de la exposición y vamos a dar paso a la moderación de Macarena con un video de contexto. La historia de Chile es una historia agosto del 2019, ¿ya? A modo de contexto, escúchenlo con mucha atención e iniciamos. Macarena, queda todo en tus manos. Gracias. La historia de Chile es una historia cíclica. Ahí lo van a poner. Cada 40 años tenemos un quiebre institucional. Desde las primeras guerras de la independencia. Hoy día tenemos 40 años después, donde la crisis es una crisis de confianza. Los chilenos dejaron de creer. Solo un 12,6% de los chilenos confían en su vecino. Y esa desconfianza interpersonal hoy día se ha trasladado a las instituciones. Por eso es tan importante la historia, porque los países que no tienen memoria histórica están condenados a repetirla. La historia de Chile es una historia cíclica. Cada 40 años tenemos un quiebre institucional. Desde las primeras guerras de la independencia. Hoy día tenemos 40 años después, donde
La crisis es una crisis de confianza. Los chilenos dejaron de creer. Solo un 12,6% de los chilenos confían en su vecino. Y esa desconfianza interpersonal hoy día se ha trasladado a las instituciones. Por eso es tan importante la historia. Porque los países que no tienen memoria histórica están condenados a repetir. El contexto es justamente agosto del 2019. Este libro es de junio del 2019 y donde estábamos justamente alertando sobre la crisis institucional que se venía por delante. Y el 18 de octubre del 2019 estábamos lanzando este libro en Iquique. Entonces, la idea es ver cómo finalmente los países que están atentos a los procesos históricos son aquellos que son capaces justamente de proyectar un futuro. Simplemente ese era el contexto de ese video, y donde algunos sostenían que estábamos en un oasis, cuando se estaba gestando las condiciones para un quiebre institucional de esa envergadura y que alertamos en su momento y que no tuvimos, lamentablemente, la capacidad de movilizarnos para cambiar el curso de los acontecimientos. Disculpa, adelante. No, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todas. Efectivamente, tal como lo anuncia el senador Chaguán en el video que acabamos de ver, él habla de una crisis de confianza. Un siglo y 20 años más o menos atrás, cuando precisamente los autores, el senador Chaguán y el exfuncionario de la Biblioteca Nacional, periodista y escritor Juan Guillermo Prado, nos narran qué ocurrió entre 1890 y 1907, en muy poco tiempo. En ese momento no se hablaba de crisis de confianza, se hablaba de que una crisis moral de la República. Estas son palabras del también parlamentario Enrique McIvers, senador y político radical, que en 1902 hizo una presentación en el Ateneo de Santiago, precisamente haciéndose cargo de cuál era la situación de nuestra República a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando creo que por primera vez en Chile, demandas sociales se transformaron en un problema político. No es que no hubiese demandas sociales posteriormente, pero es primera vez que se transforman en un problema político para el gobierno. En un contexto, además, que no se nos olvide, de profunda guerra civil, una de las guerras civiles más cruentas de la historia de nuestra República, fines del siglo XIX, 1891. Entonces, efectivamente es una crisis social la que se manifiesta en estas violentas masacres y matanzas, como hacen muy bien la crónica, este libro, pero también es una crisis política, y es una crisis política bueno, precisamente porque la guerra social auguraba un cambio de régimen político. Se estaba discutiendo el tema, fue parte sustantiva de ese conflicto militar y político, por lo tanto era una oportunidad. Y al mismo tiempo persistía un diagnóstico por parte de la política y de estas nuevas masas de trabajadores que señalaban, y cito entre comillas, existían vicios institucionales. O sea, también había un cierto cuestionamiento a qué es lo que estaba pasando con el gobierno, con el Estado, en un tránsito societario bastante complejo, que es pasar de una economía extractiva, de la manufactura propiamente tal, a una sociedad industrializada, sin Estado, sin una legislación moderna que se hiciera cargo de esos problemas, y en un contexto mundial de nuevas ideologías socialistas, digamos, ¿ya? Aquí la pregunta entonces, no somos felices, sentenció Enrique McIver en 1902, no progresamos, que es básicamente lo que usted está diciendo en su intervención, 120 años después. Entonces, vamos a partir esta conversación y yo voy a dar un par de preguntas que luego les dejaré la palabra a los autores y a Bernardino Bravo Lira, Premio Nacional de Historia del año 2010, y preguntarles a los autores cuáles son las lecciones que uno puede sacar de la historia, de
tiene la tesis, el libro, de que la historia de Chile sería una historia cíclica, que cada 40 años existirían estos estallidos sociales, políticos, económicos en nuestro país, y efectivamente si uno hace el recuento hacia atrás, más o menos estamos digamos, en los ciclos. Pero la pregunta entonces es, ¿qué grandes lecciones se puede sacar de la violencia de inicios de siglo en contextos tan radicalmente distintos? 1903, 5, 7 al año 2019. Senador, lo dejo. Bueno, primero agradecer muy cordialmente a todos los que hoy día nos están acompañando. A Macarena, gracias por estar hoy día ayudándonos justamente en esta labor de conversación. Al maestro Bernardino Bravo Lira, gracias por por darnos el honor de poder comentar el libro. Bernardino Bravo Lira de ser, sin lugar a dudas, una de los faros más potentes que tiene el país en materia justamente de la historia de nuestra nación. Y por eso, don Bernardino, maestro, gracias por estar hoy día acompañándonos y gracias por ser capaz justamente de dar un comentario respecto de este libro. Agradecer a Diego Mate, el director de la biblioteca, gracias por acompañarnos. Gracias también por el tremendo esfuerzo y el trabajo permanente que hace la Biblioteca del Congreso Nacional en esta labor de poder generar estos documentos que nos sirven para la discusión pública y también para determinar y soñar un país distinto. Estamos trabajando en un libro que vamos a lanzar en los próximos días también sobre gobernanza anticipatoria, que también es parte del trabajo que estamos realizando junto a la Biblioteca del Congreso Nacional. Y dejo para el final a Juan Guillermo Prado, tesoro vivo del país. Juan Guillermo, sin lugar a dudas, es uno de los hombres que también ha contribuido de manera muy importante desde el punto de vista de la generación de contenido histórico. Y por tanto, este panel de verdad con don Bernardino y con Juan Guillermo, por supuesto, honra esta discusión. Contarles básicamente el origen y la motivación. ¿Cómo logramos sacar adelante este libro? Era una obsesión nuestra poder lograr poner sobre la mesa los ciclos de desconfianza y los ciclos fundamentalmente de violencia con los que se ha escrito la historia de Chile. Y pensaba en cómo lograr que estos hitos sirvieran de reflexión para construir un proyecto colectivo de nación que tuviera sentido identitario, que nos permitiera justamente a través de un proceso de descentralización, acercando las tomas de decisión a las personas, unirnos respecto de un destino común. Y fue así como la obsesión respecto de una de esas matanzas en particular, la matanza Santa María de Iquique, que se transformó en una verdadera obsesión para el que habla. Logramos presentar una iniciativa legal, declaramos un lugar de protección y de reflexión, la Escuela Santa María, justamente pensando en aquello. Y logramos sacar adelante, aun cuando no era parlamentario de la región de Tarapacá. Sin lugar a duda, la matanza Santa María de Iquique revela justamente la incapacidad de los chilenos de ponernos de acuerdo y de entender que el proyecto colectivo de nación es un proyecto colectivo, no es un proyecto individual. Y porque también creo en este convencimiento de que si no quieres repetir el pasado, hay que estudiarlo. Y eso es claro. O sea, los que no estudian su pasado están condenados a repetirlo. Y por eso es que es tan importante entender que la historia se transforma en una herramienta fundamental para corregir esos errores del pasado y contribuir a un futuro más prometedor. Esta es la segunda edición y lo quisimos justamente relanzar, porque además, después de este proceso de lanzamientos regionales que tuvimos en distintas zonas, que el 18 de octubre
del 2019 estábamos lanzándolo en Iquique. La exposición que ustedes vieron fue del Consejo General de Renovación Nacional, donde habían citado a los 3 precandidatos presidenciales del partido con miras a fijar la asignación de un procedimiento o la determinación de un procedimiento para elegir un candidato único. Y cuando yo tengo esta intervención, que es bastante más profunda, porque yo aludo a cada uno de los hitos históricos y advierto respecto de una crisis institucional, se me acercó mucha gente a decirme, pero ¿qué te pasó, Pancho? Porque la verdad es que esperaban una reflexión distinta, una reflexión que motivara a los consejeros al proceso que venía por delante. No, yo escogí hablar respecto de la advertencia que además le hice al presidente Piñera respecto del proceso que se venía por delante. Y eso es porque cuando uno está de a pie, trabajando y desplegado en el territorio, se da cuenta de un diagnóstico. Ese diagnóstico decía relación no solamente con la desconfianza interpersonal, que hemos aludido, que un 12,6% de los chilenos antes de octubre del 2019 solamente confiaban en su vecino. 12,6% de los chilenos confiaban en su vecino. Eso habla de una crisis de desconfianza interpersonal profunda. Somos el país con mayores niveles de desconfianza interpersonal dentro de la OCDE. Pero además esa desconfianza se trasladaba a una desconfianza institucional, vale decir, con el descrédito permanente de todas las instituciones. Entonces la gente dejó de creer en el Parlamento, dejó de creer en la justicia, dejó de creer en la labor que se realiza desde los gobiernos, y la desconfianza está instalada. Pero esto estaba más, y eso es lo que yo sostenía, y es parte también de la intervención, pero no quisimos aburrirlos con ese discurso. Hablaba además de que el eco de los iguales ha provocado que esa polarización se profundice. Cuando hablamos del eco de los iguales estamos hablando de esto, de cómo el uso intensivo de las tecnologías de la información lo que han hecho es polarizar a los chilenos. Polarizar a los chilenos. Porque uno escucha y se agrupa con personas que piensan igual que uno. Y por tanto tenemos una reafirmación de nuestras convicciones, erradas o no. Y eso produce un proceso de polarización permanente de nuestra sociedad. Una campaña permanente de desinformación, pero permanente de desinformación. Y es muy curioso que esas campañas de desinformación tienen más potencia que el relato objetivo de un determinado proyecto, una determinada política. Suele ocurrir. Y hay personas que juegan justamente a profundizar a través del eco de los iguales y a través del uso intensivo de las redes sociales, campañas de desinformación permanente. Si uno le agrega polarización, posverdad, que es finalmente la que se construye a través de la distorsión del eco de los iguales, uno le puede sumar además del populismo que surge tanto de las izquierdas como de las derechas. Porque tienden a generar recetas simples a problemas complejos. Pareciera que todos los problemas de la sociedad se resuelven con recetas mágicas, cuando en definitiva la única manera de resolver los problemas complejos de la sociedad es complejizando las soluciones. Vale decir, cómo somos capaces de ponerle cabeza finalmente para resolver aquellos hitos. Entonces, desconfianza interpersonal, desconfianza institucional, polarización, posverdad, populismo. A eso yo le agregaría otro elemento, y es lo que yo le planteaba al presidente Piñera en su momento: la sensación de abuso con desprotección que existía en la sociedad, donde efectivamente la gente desconocía o se sentía con poco sentido de compartir un proyecto colectivo de nación. Entonces, aquello finalmente lograba producir un fenómeno muy complejo que yo señalaba: esto va a terminar por el fenómeno de violencia que implica también las desigualdades, porque las desigualdades también implican violencia, implicaban
justamente el desencadenamiento de un proceso similar. Y le decía al presidente Piñera, presidente, llevamos 46 años del último quiebre institucional, del 73. Ese proceso se produjo además con una descomposición previa de validación de la violencia como método de acción política, cuestión que además, si ustedes estudian todos los índices del Latinbarómetro, dan a conocer que hoy día la gente valida la violencia como método de acción política. De hecho, con posterioridad al 18 de octubre del 2019, un 46% de los chilenos validaba la violencia como método legítimo de acción política. Una cuestión muy compleja. Pero no solamente la validación de la violencia, también el descrédito de la democracia. Y si ustedes analizan hoy día las estadísticas del Latinbarómetro, se van a encontrar con que nuestros niños, niñas y adolescentes en la educación primaria y secundaria perdieron adhesión sustantiva al régimen democrático. Por tanto, ninguna de las condiciones que provocaron el 18 de octubre del 2019 ha desaparecido. Ninguna. Ninguna. Obviamente podrán haber muchas interpretaciones, instrumentalización de la izquierda más radical, pero en definitiva, si no tenemos respaldo a nuestro sistema democrático, si no retomamos las confianzas, si no entendemos que las soluciones son soluciones institucionales, si no entendemos que las respuestas no son simples, sino que son complejas para resolver problemas complejos, tenemos todavía en ciernes un problema. Y yo quiero transmitir esa preocupación. Por eso relanzamos el libro, para lograr finalmente esa discusión. Y esto también es parte de otro ciclo, porque escribimos también en los libros que esperamos lanzar después de los otros 3 libros que están esperando a la cola, junto con reeditar también la segunda edición del libro que construimos con Braulio Jatar, que nos tocó lanzarlo justamente en su cautiverio por parte de la dictadura venezolana. Y Braulio es un defensor de nuestra democracia, un símbolo muy relevante, que lo lanzamos justamente allá en medio de la dictadura. Fuimos a lanzar el libro, lo lanzamos vía digital, porque la dictadura nos hostigó, tuvimos seguimiento desde que llegamos a Venezuela. Pero bueno, después de lanzar ese libro con Braulio, también vamos a lanzar un libro que relata también todo el proceso constitucional, particularmente el segundo proceso constitucional, y la lucha del primero para derrotar a un proyecto refundacional que quería destruir las bases de la institucionalidad del país. Y contar un poco el detalle de cómo ocurrió, porque tampoco fue mágica. El 62% que logramos en ese plebiscito de salida tampoco fue mágico. No, fue un trabajo donde los 4 presidentes de partido del sector logramos articular un leitmotiv de los chilenos para rechazar ese proceso constitucional. Pero bueno, volviendo a este libro, lo que buscamos básicamente es entender que acá, si queremos construir futuro, si queremos construir una institucionalidad prospectiva que sueñe el Chile en los próximos 30, 40 años, eso tiene que darse fundamentalmente conociendo nuestro pasado y conociendo nuestra historia. Si los chilenos, si usted le pregunta cuántos chilenos conocen la guerra civil que mató más de 5.000 chilenos y chilenas en las batallas de Concón y Placilla, yo diría que muy pocos chilenos de educación primaria conocen aquello. Y eso es como la historia de Chile se ha construido en base a sangre y fuego. Tenemos el sueño también con Juan Guillermo de publicar la siguiente fase de este libro, que relata los años posteriores, pero ciertamente es parte de esa tarea. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias por sus palabras. Haciéndonos cargo de la importancia de la reflexión histórica para construir un mejor futuro, es que dejo las palabras a Bernardino Bravo Lira y le pregunto por, no hay que olvidar en el edificio en que estamos y quiénes son los autores, digamos, desde dónde surge esta reflexión hacia el futuro.
La historia es una disciplina que en realidad mira hacia el futuro, no hacia el pasado. Si uno se da cuenta que en realidad esta descripción y análisis que acaba de hacer el senador Chaguán no es muy distinta a lo que ocurría a inicios del siglo XX, en un contexto, por supuesto, nacional, internacional diferente, pero los ingredientes de la crisis son similares, digamos. Entonces, me gustaría, bueno, le dejo la palabra y poder preguntarse cuál fue el rol de la institucionalidad del Estado, porque finalmente entre 1890 y el año 1973, a pesar de la violencia política, a pesar de la violencia social, la democracia se mantuvo relativamente estable, ¿ya? Entonces hay lecciones que se sacan cada cierto tiempo. Sería interesante poder reflexionar sobre este tema. Muchas gracias. Le dejo la palabra. Para mí es muy grato presentar este libro porque me ha tocado, o nos ha tocado, con el profesor Juan Guillermo Prado, trabajar en esta institución, más que en este edificio, que es la Biblioteca del Congreso. Desde los años, yo diría, 1000 que estamos trabajando juntos, él en sus temas, yo en los míos, pero el punto de partida, el lugar donde encontramos la bibliografía, el lugar al cual nosotros le recomendamos bibliografía, en fin, el lugar en torno al cual nosotros hemos trabajado ha sido esta biblioteca, fundamentalmente. Entonces, la relación de trabajo y la relación de ideal y de manera de enfrentar los problemas entre Juan Guillermo y yo mismo es una cosa de décadas ya. Y por lo tanto, para mí es muy grato poder presentar este libro. No me podían haber pedido una cosa más agradable. Presentar el volumen A Sangre y Fuego es un gran desafío. Nos pone delante de una fase única dentro de la historia de Chile, desde Valdivia hasta nuestros días, sin duda la más cruel y dramática. Como tal, no es un hecho aislado, sino la secuela de una larga y compleja historia que estalla violentamente. La única manera de entenderlo es encuadrarlo en el contexto al que pertenece. Se comprenderá que no podemos en esta ocasión resumir una historia de 5 siglos. Para no agotar la paciencia del público, no nos queda más que acudir a una esquemática secuela de esta nuestra historia. En consecuencia, para comprender esta obra que es parte de un todo mayor, recurriremos a enunciar 3 clásicas etapas de nuestra historia que corresponden a cómo Chile salió adelante. 3 ocasiones en que Chile salió adelante, que es el problema que ahora nos preocupa. Estas 3 etapas tienen en común larga duración, empuje y eficacia. La primera corresponde a las casi 2 décadas del presidente barroco Cano y Aponte, de 1717 a 1733. La segunda, al dilatado periodo del presidente ilustrado de la Corte Suprema y también de la República, Manuel Montt, entre 1850 y 1880. Y la tercera, a la del presidente estadista, último jefe supremo de la nación, el militar Augusto Pinochet Ugarte, entre 1973 y 1990. Las 3 etapas que tienen en común el modo en que cada uno sacó adelante al país. Son etapas de cómo Chile salió adelante. Cano y Aponte, tras 3 alzamientos generales. Montt, con un Chile en plena expansión y estabilidad bajo la custodia del orden por la razón y la fuerza. Pinochet, del marasmo a la prosperidad y el restablecimiento del orden. A esta luz
cabe comparar este Chile a sangre y fuego con el Chile del estallido vislumbrado y denunciado por Carlos Keller, Mario Góngora del Campo e insistentemente por Vial Correa. En una palabra, hay que enmarcarlo en la tensión propia de la eterna crisis chilena, con sus tres elementos: Verlust der Mitte, pérdida del centro; Stadtausbeutung, saqueo del Estado; y el malestar denunciado, como recién se recordaba, por MacIver hasta Carlos Peña en nuestros días. Esto como contrapunto al Chile salió 3 veces adelante. Juan Guillermo Prado fue el primero que se atrevió a mostrar la realidad de Chile sangre y fuego. Y lo hizo tal vez del único modo que en pleno incendio era posible emplear, recurriendo a la prensa. De esta suerte sacó la castaña con la mano del gato. Reprodujo las informaciones de prensa y las discusiones parlamentarias. A estas alturas hemos de reconocer su coraje y sagacidad para sacar a luz una parte del costo social del gobierno de partidos de la época, extendida desde el gobierno de todos para todos de Joaquín Pérez hasta el no soy el presidente de todos los chilenos de Salvador Allende. Época que contrasta tanto con su antecesora como con su predecesora. Se habla mucho de democracia. Miren, me acaban de escuchar hasta decir basta. Se habla mucho de democracia como si eso fuera todo. A nadie se le ocurre conciliarla con la eficacia. En este sentido, Prado se convierte sin querer y casi sin saberlo en el pregonero de la inmersión de las grandes masas en la miseria de los partidos que los partidos políticos no pudieron o no supieron impedir. Prado dejó en evidencia el contraste entre la urgencia de los problemas y la inoperancia de los gobernantes. Para concluir, como dijo Vial, Gonzalo Vial, como dijo Vial, la miseria explica lo sucedido con nuestra democracia de la que nos sentíamos con justicia orgullosos. Aunque sea incómodo, no hay que olvidarlo. Al menos en Chile, donde tenemos una rica experiencia a la mano, usted lo ha dicho. El gobierno de partidos, cualquiera que sea su forma, multi o monopartidista, tiene su precio. A los políticos y a la clase política corresponde velar porque este costo se mantenga dentro de límites tolerables. Muchísimas gracias, Bernardino Bravo. Vamos a pasar ahora a las palabras de Juan Guillermo Prado. Y como escritor, periodista sobre todo, me gustaría volver sobre la especificidad de 1900, 1903, 1905, 1907, las crisis que ustedes relatan. Y fue para ese momento la aparición de movimientos, partidos políticos de ideología. Eso es algo nuevo en la historia de Chile y irrumpe precisamente en la primera década del siglo XX. Yéndonos hacia el estallido 2019, lo que mencionaba el senador Chaguán, una de las características que hemos intentado comprender, probablemente nos falta mucho todavía por recorrer y entender qué fue efectivamente lo que pasó, es que ya no existe esa política de ideologías. De hecho, la manera inorgánica de operar del estallido fue una de las grandes dudas sobre cómo enfrentarla. Y aparece entonces, en vez de, Bernardino acaba de hablar de democracia, en vez de una democracia ideológica, una democracia identitaria. ¿Qué lecciones podemos sacar de este trabajo que ustedes han hecho, de esta recopilación y de las próximas que van a venir y que estamos esperando? ¿Qué podríamos reflexionar entre esta década, 1900, hasta la actualidad, a partir de la violencia? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo les voy a ser franco, yo tengo pánico escénico. En consecuencia estoy muerto de susto, eso es lo primero. Y lo segundo, yo soy escritor, no soy orador. En consecuencia, si tengo alguna pifia, por favor, me van a tener que perdonar, porque en realidad
no es mi estilo, a pesar de que creo que ahí está Fernando Silva, que es el jefe del Centro de Estación del Senado, creo que este es el quinto o sexto libro que lanzo acá. Cada vez que lo lanzo, por supuesto, me muero de susto, pero bueno, aquí estoy, hay que ser algo valiente. No quisiera, yo quisiera agradecerle a don Bernardino, que fue profesor mío en la Escuela de Derecho, pero curiosamente nunca fui su ayudante. Ahora me hace églogas, pero en aquella época yo era ayudante de otro premio nacional de historia, de Fernando Campos Arriet, experto en temas penquistas. Y aquí voy a hacer yo soy medio desordenado, por eso traje un texto escrito, pero quisiera recordar una cosa que la gente no tiene idea. Ustedes saben que antes del ejército, recordando a mi viejo profesor Fernando Campos Arriet, que antes del ejército libertador que cruzó desde Mendoza a Chile y triunfó en Chacabuco y triunfó en Maipú, 500 chilenos fueron en febrero de 1811, o sea, 4 o 5 meses después de la primera Junta de Gobierno, a apoyar a la Junta de Buenos Aires, que está flaqueando por causa del ataque de los españoles. En la historia de Chile nadie recuerda que fueron chilenos los primeros que pasaron al lado argentino, y luego vino, 6 o 7 años después, el ejército libertador. Pero bueno, prefiero dedicarme a lo que tengo, porque si no me voy a extender mucho y no quisiera extenderme tanto, y no quiero que se aburran tampoco. En consecuencia, no quiero ser autorreferente, pero este encuentro me recuerda a la letra del tango Volver, escrito, ustedes saben, por Carlos Gardel. Luego de jubilar, ya llevo 1 año y medio, 2 años jubilado, he regresado a la presentación de esta nueva edición del libro Chile, Sangre y Fuego, dedicado a todos aquellos trabajadores que por distintos motivos rindieron la vida en luctuosos sucesos ocurridos en tiempos pretéritos. Llegué a esta biblioteca siendo alumno de Derecho de la Universidad de Chile, ahí fui alumno de Bernardino Bravo, y tempranamente me dediqué a estudiar el movimiento obrero. En el año 1980, siendo aún estudiante en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un profesor muy jodido, Guzmán Brito, me publicó mi primer trabajo sobre este tema. Fueron ni más ni menos 90 páginas que escribí en esta revista de Derecho de la Católica de Valparaíso, que generosamente fueron reproducidas en una especie de separata de tapas doradas, que por ahí me queda alguna. Más tarde los frailes franciscanos publicaron otro trabajo mío sobre el tema, Fray Andresito, precursor del movimiento obrero. Esto significó que a mi escritorio llegara más de alguna vez Clotario Blés. Clotario Blés, en pleno gobierno militar, lo tenía en mi escritorio y conversábamos de lo humano y lo divino. Hay gente aquí que debe acordarse cuando iba con su mameluco azul, con su barba blanca, luenga barba, a verme y conversábamos ahí de todo. Y yo, para retribuir su visita, lo acompañaba a las jornadas por la paz que realizaba en la Plaza India, frente a la Clínica Indisa, en la comuna de Providencia. Ahí asistíamos a su convocatoria no más de 10 personas, y cuando digo 10 es mucho. Y en el entorno había 50 carabineros. Nunca nos pasó nada, pero ahí hacíamos unos encuentros por la paz con Clotario. Él me mandó una carta preciosa cuando publiqué el trabajo sobre la historia del movimiento obrero que me publicó la revista Derecho a la Católica, pero por esas cosas de ahí, a los cambios, hace que uno se les pierda las cartas. Está hoy día el archivo Clotario en el Archivo Nacional, pero no lo puedo encontrar, lamentablemente. Si no hubiera sido fantástico haberlo leído, porque fue notable. Pero bueno, sigamos. En mis investigaciones sobre el movimiento obrero he podido darme cuenta de cuán distorsionada está la historia de los trabajadores en Chile. En el primer Congreso Nacional hubo un diputado penquista, Fray Antonio Orihuela, que era fraile franciscano, que en una proclama expresó, comillas, con vosotros hablo infelices, los que formáis el bajo pueblo. ¿Se dan cuenta de la caridad de este cura franciscano? Atended, mientras vosotros sudáis en vuestros talleres, mientras gastáis vuestro sudor y fuerza sobre el arado, mientras veláis con el fusil al hombro. ¿Por qué con fusil al hombro? Porque en aquella época el abigeato, el robo de animales, era más que frecuente. Al hombro, al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados duermen entre limpias sábanas y en mullidos colchones que les proporciona vuestro trabajo. Se divierten en juegos y galanteos, prodigando el dinero que os chupan, así dice textual, con diferentes arbitrios que no ignoráis, y no tienen otros cuidados que solicitar con el fruto de vuestros sudores mayores empleos y rentas más pingües, que han de salir de vuestras miserables existencias, sin volveros siquiera el menor agradecimiento, ante sí desprecios, ultrajes, baldones y opresión.
Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que os oponen a vuestra dicha y levantad sobre sus ruinas un monumento eterno a la igualdad. Esto lo decía un fraile franciscano en 1811 en el primer Congreso Nacional. Yo me pregunto, ¿habrá algún parlamentario que será capaz de decir lo que decía este fraile franciscano, que entre paréntesis, diputado del primer Congreso Nacional, que los historiadores han omitido en general, los de izquierda porque obviamente regalan, parece un niño de pecho, y los de derecha porque no les conviene? Así que todos están ahí omitiendo al padre Orihuela. Yo he tenido la audacia de sacarlo a luz. Los franciscanos, como los jesuitas, un ejemplo de los jesuitas es el padre Hurtado, han tenido una auténtica preocupación por los sectores más desposeídos. Fray Andresito, ustedes ubican a Fray Andresito, ¿no? Sí. Bueno, Fray Andresito lo tienen que conocer, pues un fraile de la regularidad franciscana cuya sangre aún no se ha coagulado, a pesar de que murió a mediados del siglo pasado, del siglo XIX. En esa época reunió a los artesanos y obreros del sector de la chimba que estaban absolutamente abandonados. Luego de su muerte, Fray Francisco Pacheco, superior de la Recoleta franciscana, fundó la primera mutualidad que existió en el país, la Hermandad del Sagrado Corazón, cuyos miembros fueron conocidos como pechoños. No les voy a explicar por qué le decían pechoños, pero ustedes se pueden imaginar. Estos pronto se extendieron por toda la ciudad y en provincias. En poco más de un lustro tuvieron en Santiago 17 escuelas para niños, una organización obrera con 17 escuelas para niños. En su casa central, llamada Pie Unión, tenían para sus socios talleres de herrería, carpintería, tallado, sastrería y zapatería. Era como una universidad popular a mediados del siglo XIX. Los miembros de ella en la capital eran unas 7.000 personas, de las cuales 3.000 eran mujeres, o sea, hombres y mujeres. Un hecho insólito en aquella época, porque todas las mutualidades que se fundan eran o de hombres o de mujeres. Esto era, por supuesto, una novedad en la época. Pero las autoridades eclesiásticas, por problemas internos, optaron por disolver esta institución, que ha sido omitida por quienes se han dedicado al estudio de los movimientos sociales. Nadie los menciona. No sé si porque el nombre podría distorsionarlo, no sé. Bueno, curiosamente, Clotario Blest terminó sus días en la enfermería del convento de la Recoleta franciscana el 31 de mayo de 1990, donde funcionaba esta entidad laboral. Sin embargo, y aquí está lo insólito, han resaltado los historiadores la efímera existencia de la Sociedad de la Igualdad, fundada en 1850, que reunió a sectores liberales como Santiago Arcos y Francisco de Bilbao, con representantes de sectores populares. ¿Y saben cuántos fueron los representantes de los sectores populares que estuvo en la Sociedad de la Igualdad? Que todos los historiadores le hacen propaganda. 3, solamente 3. Un artesano y 2 sastres. Incluso están registrados los nombres de estos personajes. Pero de esta otra institución, con 7.000 miembros, nadie dice nada. Tenemos que cambiar la historia de este país porque está toda distorsionada. Mejor ni les cuento. Podría ser una serie de relaciones insólitas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que, me van a perdonar, pero estuve haciendo un trabajo sobre este tema y me parece insólito. Todo el mundo habla de, oye, Inés de Suárez fue amante de Pedro Valdivia. ¿Y saben cuántas amantes tuvo Pedro Valdivia? 3 en su propia casa. El tipo era insólito y tenía una de ellas, se llamaba Juana Jiménez, que según la historia era la que le hacía las pócimas para que el personaje funcionara. Pero bueno, voy a salir de esta parte porno y voy a seguir. Yo soy muy desordenado y por eso traje la cosa escrita, porque si no me lanzo y no terminamos nunca. Hay tanto que investigar sobre el movimiento laboral en nuestro país. En este aspecto fue significativa la encíclica Rerum Novarum, que expuso la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión social. Esta fue de León XIII. En nuestro país, parlamentarios católicos presentaron diversos proyectos de ley sobre la materia. Solo un ejemplo. Hasta los inicios del siglo XX, los trabajadores laboraban de lunes a lunes. Es insólito. No tenían descanso. Descansaban más en el tiempo de la colonia porque tenían ahí que asistir a las fiestas religiosas. Pero en aquella época, de lunes a lunes se trabajaba. Fue tan horroroso. ¿Ustedes han escuchado alguna vez cuando los obreros hacen San Lunes? ¿Han escuchado o no han escuchado? Sí, algunos han escuchado, otros que son más jóvenes no han escuchado. Pero no importa. Se hacía San Lunes porque en aquella época salía un diario llamado El Chileno. ¿Y qué tenía ese diario? Traía los avisos donde la gente podía buscar nuevos trabajos. Entonces no es que estuvieran curados, sino que salían a buscar nuevos trabajos para mejorar sus condiciones de vida. Eso también ha sido obviamente omitido. Bueno, sigamos. Entonces, como señalaba, los trabajadores laboraban de lunes a lunes.
La primera expresión por tener un día de descanso ocurrió en la Plaza Chaurren de Valparaíso. Debe haber sido un antepasado tuyo, Francisco. Un día domingo a las 6 de la mañana, cuando los empleados de comercio del puerto realizaron la primera manifestación por este derecho. El diputado Alejandro Uneus, diputado por Rancagua, presentó un proyecto de descanso dominical que demoró 6 años en ser aprobado. Algunos parlamentarios se opusieron. Quizás el más enconado opositor fue un diputado radical, quien señalaba que esto está en los anales del Congreso. ¿Cómo? Y citado en el libro. Y citado en el libro. Quien señalaba que una iniciativa de este tipo permitiría a los trabajadores que los trabajadores fueran a misa. O sea, no dejaba ni siquiera que los pobrecitos fueran a misa el día domingo. Curiosamente, una calle de Ñuñoa recuerda a este parlamentario, y del autor de la iniciativa no tengo conocimiento que alguna calle lleve su nombre. O sea, ¿se dan cuenta de la distorsión? El que se preocupó de que la gente descansara los domingos, nadie se acuerda. Pero el que se opuso sí tiene calle. Pero así es la vida. Solo quisiera concluir señalando que el propósito de este texto es clarificar un tema tan controversial como han sido las masacres obreras en Chile. Solo un ejemplo. En la cantata Santa María, que se refiere al trágico acontecimiento ocurrido en 1907 en Iquique, se señala que los muertos fueron 3.600. 3.600 muertos. Sin embargo, el doctor Nicolás Palacios, autor de un libro fantástico llamado Raza Chilena, que estuvo atendiendo a las víctimas de esta matanza en el hospital de Iquique, afirma que fueron solo 195. ¿A quién le creemos? ¿A la cantante de Santa María o al doctor Palacios? Les voy a contar una cosa. Mi amigo Francisco Chaguán se fue a Iquique a hacerle églogas a la matanza de Santa María. En el siglo XX hubo matanzas peores, y se han omitido. ¿Por qué? La primera de ellas fue porque Recabarren, estaba gobernando Arturo Alessandri, Recabarren era amigo de Recabarren, el presidente del Partido Comunista, fundador de Arturo Alessandri. Entonces el Partido Comunista optó por omitir esta matanza o disminuirla. Después tuvo la matanza de Ranquil, en una zona campesina, hubo 450 muertos, mucho más que lo de Santa María. Y así como eso hay otra serie de matanzas que no las voy a contar porque no voy a terminar nunca. En consecuencia, en esta materia hay mucha distorsión. Para depurar lo que se ha dicho, para depurar lo que se ha dicho, daría para publicar varios volúmenes como el que hoy estamos presentando. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Yo con este frío los encuentro que son muy valientes. Gracias a Dios no llovió. Así que espero que nos veamos. Pronto sacamos un libro, Bernardino, ¿no es cierto? No terminemos todavía. ¿No terminemos todavía? Bueno, eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias por escucharme y gracias. Bravo. Muchas gracias, Juan Guillermo. Muy bueno. Bueno, para cerrar y terminar con esperanza después de tanta violencia, voy a darle unos minutos cortos a cada uno, a los autores y a don Bernardino Bravo, para pensar en el futuro, para pensar en este futuro compartido y en el compromiso de todos nosotros con un futuro mejor, por supuesto. Y preguntarles, en muy corto, muy breve, ¿a qué tenemos que estar atentos para evitar un nuevo ciclo de violencia? Bueno, lo primero, destacar la metodología que tuvo el libro. ¿Qué nos planteamos con Juan Guillermo? Primero, frente a cada uno de los hitos históricos que están descritos, recurrir primero al debate parlamentario. Entonces, lo que hicimos básicamente es reproducir qué se estaba diciendo en el Parlamento respecto de esos hechos históricos. Y muchas veces nos encontramos con una desconexión total respecto de aquilatar adecuadamente el impacto de esa matanza o masacre. Eso es lo primero. Luego hicimos un ejercicio de buscar en la Biblioteca Nacional los medios de la época, vale decir, cómo los medios de comunicación de la época, medios escritos, informaron respecto de esa matanza. Y luego recurrimos a un historiador de las distintas vertientes que lograban explicar este hecho. Entonces, vale decir, esto más bien es un efecto, es un fenómeno de recopilación de antecedentes. Eso es lo que queremos mostrarle a ustedes. Recopilación de antecedentes. Entonces, frente a cada hecho hay primero una valoración de ese hito por parte nuestra,
luego una comparación de los distintos puntos de vista respecto de ese hecho, cómo los medios de prensa, incluso algunos medios que fueron proscritos y que logramos rescatar con un esfuerzo muy importante de buceo en la Biblioteca Nacional para lograr dar con esos ejemplares que habían respecto a esas materias y posteriormente, vuelvo a insistir, el debate parlamentario. ¿A qué tenemos que estar atentos respecto del futuro? Si no logramos recuperar las confianzas y la confianza, tenemos un problema. Porque puede ser un caldo de cultivo para la irrupción de populismos de las derechas y populismos de las izquierdas. Y los populismos de las izquierdas y las derechas que dan respuestas simples, como señalaba anteriormente, a situaciones complejas, nos van a llevar a un callejón sin salida. Por eso es tan importante la continuidad histórica. Por eso es tan importante la continuidad histórica. Y por eso es tan importante no pretender refundar el país cada 4 años. Ni siquiera con el proceso constitucional que tuvimos a porta, que buscaba destruir el concepto mismo de nación, atomizar el concepto de nación. A eso estuvimos sometidos en el primer proceso constitucional. Era como si las personas pasaran frente al espejo de Alicia en el País de las Maravillas y como la redacción de un texto constitucional, una letra escrita, resolvía todos los problemas de las inequidades sociales de años. Entonces, por eso es tan importante entender que los procesos históricos tienen complejidades, pero solo en esa manera vamos a poder concluir respecto al futuro. Y acá un solo anuncio para invitarlos derechamente a la segunda semana de julio, donde después de prácticamente 2 años del trabajo de política en serio, de esa política que lamentablemente no tiene ni siquiera una línea en los medios de comunicación, y lo dice alguien con mucha frustración. Yo soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia de Chile y con más leyes aprobadas desde el año 90 en adelante. Y si yo le pregunto a usted 2 o 3 leyes de mi autoría, dudo que alguno de ustedes sepa de ellas. Porque efectivamente eso no tiene ningún interés de los medios. El interés de los medios es mostrar que la política es permanente conflicto. Y eso no es la política. Entonces, lo que les quiero transmitir es que este proceso que estamos trabajando con 80 especialistas en prospectiva, ya la palabra es compleja, prospectiva es construcción de futuro, y cómo logramos crear una institucionalidad de prospectiva para Chile que sea capaz de generar políticas públicas de largo plazo para el país, para los próximos 20, 30 años. Trabajamos con 1.400 académicos y científicos generando la propuesta de Política Nacional de Hidrógeno Verde, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Nacional Aeroespacial, la Política Nacional de Desarrollo Forestal Sostenible, la Política Nacional de Minería Verde, y podría seguir nombrándole, 25 comisiones temáticas, ni una palabra en un medio de comunicación, ni una palabra, pero ni una palabra. Entonces ahí hay un proceso de frustración muy profunda respecto de lo que la gente entiende por la política y respecto de la política en serio que se hace en un trabajo de comisión de largo plazo y que no tiene ninguna valoración de la opinión pública porque no es capaz de pasar el umbral de los medios de comunicación para que llegue a los ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? La creación de esta institucionalidad. Le propusimos al presidente esa agencia. Estuvimos trabajando 2 años, vuelvo a insistir. Esa agencia autónoma que piensa el futuro en el largo plazo. ¿Por qué es tan importante esto? Los países que tienen estas agencias, como la Unión Europea, o los países o bloques como la Unión Europea, que había hecho un tremendo esfuerzo en materias de colaboración, en materias que decían relación con desarrollo científico, olvidó una materia muy importante: los procesos migratorios. ¿Y qué tenemos hoy día en Europa? Los procesos migratorios. ¿Y qué tenemos hoy día en Europa?
crisis migratoria de envergadura, porque nadie tuvo capacidad de instalar una política pública de largo aliento respecto de la migración norafricana o subsahariana. Nadie la visualizó. Y como no se visualizó, hoy día tenemos guetos en Francia, tenemos guetos en Italia, tenemos guetos en España, tenemos guetos de personas que en definitiva son migrantes y que llegaron a rehacer su vida en Europa, en la Unión Europea, y que hoy día, como no se fue capaz de generar políticas públicas de largo aliento con anticipación, sino más bien hubo una decisión política de Angela Merkel de generar una política, pero ya ex post, se ha logrado de alguna manera lograr convivir con esa realidad, pero no hubo capacidad de adelantamiento. Y yo les podría nombrar cada uno de los procesos de perspectiva del mundo, porque lo analizamos todos para levantar ese proyecto. Vemos que, por ejemplo, Japón puso énfasis en los temas que dicen relación con desarrollo científico. O vemos como finalmente países como Brasil o bueno, Estados Unidos. Estados Unidos puso su énfasis en defensa y en cooperación económica. Pero efectivamente hay materias en las cuales tampoco ha tenido una política pública de largo aliento, entre ellos las políticas migratorias. Entonces, ¿a qué debiéramos apuntar? En cómo somos capaces de crear una institucionalidad, una agencia que independientemente de los gobiernos de turno, de los ciclos políticos de 4 años, sea capaz de pensar en el largo plazo. Proyecto colectivo de nación de largo plazo que genere sentido identitario desde el punto de vista de una comunidad, no identitario desde el punto de vista de atomizar el concepto de nación, sino que identitario del concepto de nación. Y ser capaces finalmente de entender que el país es un proyecto colectivo donde todos son parte y una mesa donde todos están llamados a construir. Eso es básicamente, y yo diría que si no somos capaces de resolver confianza, fortalecimiento de la democracia, eficacia en los procesos, que es lo que decía el profesor Bernardino Bravo Lira, es fundamental. ¿Cómo somos capaces de que la política sea capaz de responder a las demandas que hoy día son inmediatas de los ciudadanos? Los ciudadanos hoy día no están esperando que pasen años para resolver un problema que es urgente. Lo exigen ahora. Porque hoy día los ciudadanos son capaces de ver en tiempo real lo que pasa en cada uno de los sitios históricos o sitios o territorios. Por ejemplo, hoy día podemos ver en tiempo real el verdadero genocidio en Gaza. Lamentablemente lo vemos en tiempo real. Hoy día los ciudadanos son capaces de visualizarlo a través de las redes. O sea, somos capaces de ver en tiempo real lo que está pasando en cada uno de los lugares del planeta. Y por eso es tan importante entender que los procesos de pensamiento respecto del proyecto colectivo de nación debe ser una agencia que no sea finalmente un cumplimiento de un programa de gobierno, sino que sea capaz de visualizar el mediano y el largo plazo. Eso. Muchísimas gracias, senador, por sus palabras. Muy claro. Don Bernardino, ¿a qué tenemos que estar atentos? Yo no tengo nada que decir porque soy historiador. Así que simplemente voy a elegir repetir 2 frases de Portales nomás. Portales dice que se ha olvidado lo que decía un jurista del siglo XVII. Los buenos jueces hacen buenas las malas leyes. Las soluciones no se consiguen con leyes, si no se consiguen con justicia. Primero. Y el mismo Portales dice, en otra parte, las constituciones, esto lo digo porque aquí intentaron hacer, Pinochet hizo una constitución y no la han podido cambiar. Y han hecho 3 intentos de cambiarla y no lo han conseguido. Entonces, Portales se caería de la silla de risa, porque él escribió y lo primero que dijo, las constituciones escritas no son ni buenas ni malas, lo que importa es el régimen de gobierno. O sea, lo que funciona. ¿Ya? Yo creo que con esas 2 citas de Portales basta. Bravo, muchas gracias. Por último, Juan Guillermo.
Hay tanto que hablar que prefiero mencionar que Portales fue senador electo y murió asesinado. Muy poca gente sabe que fue elegido como senador y tal vez fue el primero que fue asesinado siendo electo, digamos. Después, en 1859, se asesinó a otro diputado, pariente del que mató a Portales, que fue allá en el Tedeum de Valparaíso. En Valparaíso ha pasado todo. Así que hay que tener cuidado cuando vayan a Valparaíso. Hasta el día de hoy siguen pasando cosas. Y no quiero seguir porque, la verdad, he hecho algunos trabajos sobre el tema de las migraciones. Seguramente va a salir un trabajo mío sobre el tema pronto. Pero quiero volver al tema que nos convoca, estas masacres que han habido. Ustedes saben que Patricio Mans publicó un libro en Editorial Quimantú llamado Las masacres en Chile, donde inventa una masacre, la masacre de Marusia. Yo me dediqué a estudiarla buscando lo que decía el Parlamento, ni un parlamentario se refirió. Buscando lo que decía la prensa de Iquique, de Antofagasta, de la zona norte, nadie se... Buscando lo que dicen los historiadores serios, y tampoco nadie se refirió. Así que tenemos incluso estas matanzas creadas por la imaginación de un escritor. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Guillermo. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación de esta esperada segunda edición del libro. Lo citamos para 2 semanas más, para el libro de gobernanza anticipatoria y para los próximos trabajos de 1910 a 1973. Así que muchas gracias a todos por venir y por estar aquí, y a los autores y a don Bernardino. Muchas gracias a todos por asistir y participar. 2 informaciones importantes. Afuera pueden adquirir el libro, ¿ya? Y en Los Pilares, caminando por este pasillo hacia el fondo, ya mano derecha, hay un café para poder compartir un ratito. Y vamos a tomar una foto grupal con los autores, todos mirando hacia arriba, y vamos a tomar una foto. Con esperanza de futuro. Pueden ponerse de pie, ¿ya? Para que la foto sea... sí. Allá está la cámara oficial. Ya. Allá, todos mirando, saludando. ¿Estamos bien? Ya, y ahí hay otro fotógrafo. ¿Otro más? Ya, estamos ok. Ahí luego se pueden buscar en el diario, en las redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches.